Vamos a continuar con la unidad 4, Introducción a la probabilidad. Veremos un breve concepto sobre diagrama de Venn, algunas relaciones básicas de probabilidad y los axiomas de probabilidad. Definimos al diagrama de Venn como aquel diagrama que utiliza círculos que se superponen u otras figuras que nos van a ayudar a representar relaciones lógicas entre dos o más conjuntos de elementos. Entonces, aquí en este dibujo, nosotros tenemos un rectángulo. Ese rectángulo representa a todo el espacio muestral, es decir, al conjunto universo. Y dentro del rectángulo tenemos otros tres conjuntos para esta ilustración en particular. Entonces, el círculo de color A representa un conjunto A o un evento A. El círculo de color azul representa el evento B y el círculo de color rojo el evento C. Si ustedes observan, hay algunas partes donde parece que los colores se combinan. Entonces, vamos a ver más adelante qué significa esto. En la primera figura tenemos el caso del conjunto o del evento. Entonces, este evento puede ser representado por un pequeño círculo. Luego tenemos el caso de la unión, que se trata precisamente de la unión de dos eventos. Si observamos, aquí tenemos un evento A y tenemos un evento B. ¿Qué pasa con la unión? Pues son todos aquellos elementos donde coinciden ambos eventos, donde está el evento A y el evento B, todos los elementos que están en ambos conjuntos, todo, por eso están del mismo color. Y luego la parte de una intersección es cuando los elementos se superponen, es decir, es la parte donde ambos eventos coinciden, solamente donde ambos ocurren de manera simultánea. Si ustedes se fijan en este caso de la intersección, es únicamente este pedazo de en medio donde coincide el evento B con el evento A. Y luego tenemos el caso de la diferencia simétrica entre conjuntos. Se incluye todo con excepción de la parte de la intersección, es decir, yo quito la parte donde ambos coinciden. Luego tenemos el caso de un complemento absoluto, donde el complemento representa todo lo que no está dentro de este evento A, es decir, todo lo que yo veo de color verde. Y finalmente tenemos el complemento relativo, donde nos dice que está en un conjunto, pero no en el otro. En el caso del complemento relativo es donde ocurre el evento B sin tocar la parte del evento A ni donde coincide A con B. Vamos a comenzar a ver los axiomas de probabilidad. Estos axiomas nos van a ayudar a poder calcular la probabilidad una vez que se cubran ciertas condiciones mínimas para que nosotros podamos hacer la estimación sin tener toda la información sobre todas las posibilidades que existen. Estos axiomas son leyes o reglas donde tenemos el caso de la regla especial de adición, la regla del complemento, la regla general de adición, la regla especial de multiplicación y la regla general de multiplicación. Vamos a ver cada una de ellas. En el caso de la regla especial de adición, hace referencia a aquellos eventos que son mutuamente excluyentes. Recordemos qué significa que los eventos sean mutuamente excluyentes. Por ejemplo, si tenemos dos eventos A y B, el hecho de que estos dos eventos sean mutuamente excluyentes significa que no tienen espacio en común, es decir, no coinciden en ninguno de los puntos de la muestra.
Entonces, si nosotros representamos esa situación a través de un diagrama de Venn, vemos acá nuestro rectángulo que representa todo el espacio muestral y tengo un evento A en el círculo de la izquierda y tengo un evento B en el círculo de la derecha. ¿Qué pasa con estos eventos? Al ser mutuamente excluyentes, no comparten ningún espacio de la muestra, es decir, están separados, no coinciden en ninguno de los puntos. Entonces, utilizaremos la regla especial de adición cuando nosotros necesitemos calcular la probabilidad de que ocurra el evento A o de que ocurra el evento B. Entonces, al ser mutuamente excluyentes, no coinciden en nada. Por lo tanto, para calcular la probabilidad de A o B, lo único que vamos a hacer es sumar la probabilidad de A más la probabilidad de B. Como no coinciden, al ser mutuamente excluyentes y yo quiero saber la probabilidad de A o B, lo único que voy a hacer es la suma de sus respectivas probabilidades. Si se trata de eventos que son mutuamente excluyentes, significa que cuando mi evento A ocurre, no puede ocurrir al mismo tiempo B. Y viceversa, si ocurre mi evento B, mi evento A no puede ocurrir. Vamos a ver un pequeño ejemplo sobre esta condición de mutuamente excluyentes y la regla especial de adición. Tenemos el caso de una máquina que llena bolsas con una combinación de vegetales de manera automática. La mayoría de las bolsas tiene el peso correcto que se marca en el empaque, pero en ocasiones el tamaño de los vegetales difiere. O sea, no podemos tener vegetales cuyo tamaño sea uniforme. Por lo tanto, hay algunos empaques que pesan menos y otros que pesan más de lo que viene marcado ahí al exterior de la bolsa. Se hizo una revisión de 4,000 paquetes que se llenaron el mes pasado y se obtuvieron los siguientes datos que están en esta tabla de frecuencias. Entonces tenemos aquí la parte del peso donde nos indica si el empaque tenía menos peso del indicado en la bolsa, si tiene el peso satisfactorio o bien si tiene más peso. Cada uno de los eventos está representado con una letra distinta. Del total de los 4,000 paquetes, 100 tuvieron menos peso, 3,600 el peso satisfactorio y 300 pesaron más. Enseguida, nosotros podemos calcular la probabilidad de que ocurra el evento. ¿De qué manera? Pues utilizando este enfoque de probabilidad empírica. Para el caso del evento A, hacemos 100 entre 4,000, 0.025. Para el evento B, 3,600 entre 4,000, 0.90 y finalmente 300 entre 4,000, 0.075. Si yo hago la suma de estos tres eventos, la probabilidad me da 1. Esto significa que estos eventos son mutuamente excluyentes y que también son colectivamente exhaustivos. Son mutuamente excluyentes porque no ocurren de manera simultánea, es decir, no puede pasar que un empaque de vegetales pese menos y que al mismo tiempo pese más, por ejemplo, o no puede pasar que tenga un peso satisfactorio y que al mismo tiempo pese más, etc. Y nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que un paquete en particular pese menos o pese más? Entonces nos interesa la probabilidad de que ocurra el evento A o el evento C, que pese menos o pese más. Dado que tenemos el caso de eventos que son mutuamente excluyentes, podemos aplicar la regla especial de adición, que nos dice que la probabilidad de A o C es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de C. Entonces hacemos 0.025 más 0.075 y tenemos una probabilidad de
0.10. Vamos con el siguiente axioma, que es la regla del complemento. Esta regla del complemento tiene que ver con una relación de probabilidad que se llama complemento de un evento. Cuando nosotros estamos hablando del complemento de un evento A, por ejemplo, significa que se refiere a todos los puntos de la muestra que no están dentro de ese evento A, es decir, todo lo que es parte del evento A. Si nosotros nos vamos a un diagrama de Venn, vamos a observar nuevamente nuestro rectángulo que representa el espacio muestral. Tengo mi círculo del evento A y todo lo que queda fuera de ese círculo, pero sigue estando dentro de mi rectángulo, es el complemento de A. En ocasiones nosotros veremos expresado la parte del complemento con esta pequeña tilde y una letra A o la letra del evento que se trate, o bien con un subíndice C, es decir, la letra del evento y un pequeño subíndice C que denota complemento. Entonces, si todo lo que abarca el espacio muestral, es decir, lo que está dentro de este rectángulo, es igual a 1, porque yo tengo ahí todas las posibilidades que pueden ocurrir, y recordemos, la suma de las probabilidades nos tendría que dar igual a 1 cuando son eventos mutuamente excluyentes y que son también al mismo tiempo colectivamente exhaustivos. Entonces, no puede pasar al mismo tiempo que un punto de la muestra esté en A y que al mismo tiempo no esté en A. Por lo tanto, el evento A y su complemento son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. Entonces, la regla del complemento me dice que para yo poder encontrar la probabilidad de A, si conozco cuál es la probabilidad de su complemento, lo único que tengo que hacer es 1 menos la probabilidad del complemento. Es decir, ese complemento, que es todo lo que no está en A, sería todo lo que a mí no me interesa, ¿sale? Por lo tanto, lo voy a descontar. O bien, al revés, si yo estoy buscando la probabilidad del complemento de A, lo único que voy a hacer es 1 menos la probabilidad de A. Siguiendo con el caso de las bolsas de vegetales, teníamos ahí información sobre las probabilidades y nos dice que la probabilidad de que una bolsa pese menos es de 0.025 y la probabilidad de que esa bolsa pese más de 0.075. Si nosotros aplicamos la regla del complemento para demostrar que la probabilidad de que haya un peso satisfactorio es de 0.90, vamos a ver qué sería lo que tendríamos que hacer. En nuestro diagrama tenemos aquí en el círculo naranja el evento A, que es que la bolsa pese menos de 0.025, y el círculo verde, que es nuestro evento C, que las bolsas pesen más, con la probabilidad de 0.075. Todo lo que queda fuera de estos dos círculos es la parte del complemento, es decir, lo que no es A o C, que en este caso es nuestro evento de el peso satisfactorio. Entonces, si la regla del complemento nos dice que hay que hacer 1 menos lo que no nos interesa, para hacer la comprobación necesitaríamos hacer probabilidad de B igual a 1 menos la suma de la probabilidad de A más la probabilidad de C. Si nosotros sumamos 0.025 más 0.075 nos da 0.10. 1 menos 0.10 es igual a 0.90, utilizando esta regla del complemento. La siguiente regla es la general de adición. Esta regla general de adición la vamos a utilizar cuando no tengamos eventos que sean mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tiene que ver con un caso de probabilidad conjunta, es decir, la unión de dos eventos.
Cuando a mí me preguntan sobre probabilidad conjunta y yo tengo un evento A y un evento B, significa que lo que a mí me interesa es la probabilidad de que ocurra el evento A o el evento B o que A y B ocurran. Todo eso es lo que me interesa, ¿sale? Entonces, en este diagrama de Venn yo estoy representando esas tres situaciones. Como se trata de una probabilidad conjunta, quiere decir que ocurre una unión de dos eventos. ¿Cuál es esa unión? Pues donde coinciden los puntos de la muestra en el evento A y al mismo tiempo en el evento B, es decir, donde ocurre una intersección, ¿sale? Entonces, si a mí me están pidiendo la probabilidad de que ocurra A o B, significa que a mí no me interesa la parte de la probabilidad conjunta. Es decir, si yo quiero conocer la probabilidad de que ocurra A, significa que me interesa esta parte del círculo. Y si yo quiero conocer también la probabilidad de que ocurra B, significa que me interesa esta otra parte del círculo. Por lo tanto, para esta regla general de adición, lo que vamos a hacer para calcular la probabilidad de A o B es lo siguiente. Vamos a sumar la probabilidad de A más la probabilidad de B y le vamos a quitar esa probabilidad conjunta, que es donde A y B ocurren de manera simultánea. ¿Por qué? Porque esa parte a mí no me interesa. Yo solamente quiero saber la probabilidad de que pase A o B. Por lo tanto, cuando ocurren al mismo tiempo, no me interesa y lo voy a descontar. Vamos a ver un ejemplo para esta regla general de adición. Nos preguntan lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que una carta escogida al azar de una baraja convencional sea rey o corazón? Entonces vamos a ver las posibilidades que nosotros tenemos para distinguir si tengo que utilizar la regla especial de adición o la regla general de adición, porque me están preguntando que se elija una carta que sea rey o corazón. Entonces tengo que ver, en una baraja convencional tengo un total de 52 cartas. De esas 52 cartas, tengo 4 reyes. Por lo tanto, voy a llamar a mi evento de las cartas de rey A. Para calcular esa probabilidad, lo único que voy a hacer es 4 sobre 52. Y luego, en esa misma baraja convencional, yo tengo un evento que se llama corazón para las cartas de corazón. Y le pongo la letra B. En esa baraja convencional hay 13 cartas que tienen corazón. Por lo tanto, la probabilidad de que me salga una carta de corazón es de 13 sobre 52. Y yo me pregunto, ¿existe una carta en la baraja convencional que sea al mismo tiempo rey y corazón? Pues sí, sí la hay y solamente tengo una opción, que es el rey de corazones. Por lo tanto, la probabilidad conjunta, que se refiere al evento A y el evento B que ocurren de manera simultánea, es decir, tener un rey de corazones, es igual a 1 sobre 52. Entonces, para calcular la probabilidad de elegir una carta que sea rey o corazón, vamos a sumar la probabilidad de A más la probabilidad de B y le vamos a descontar la probabilidad conjunta de A y B. Por lo tanto, al final tenemos una probabilidad de 16 sobre 52 o, lo que es lo mismo, 0.3077. Cuando nosotros hablamos de probabilidad, nos vamos a encontrar con una definición que nos hace referencia a la independencia estadística de los eventos. Se dice
que dos eventos son independientes cuando la probabilidad de que ocurra un evento A no se ve alterada por la ocurrencia de un evento B. Por lo tanto, decimos que los eventos A y B son independientes. O viceversa, cuando la probabilidad de un evento B no se modifica o no se altera por la ocurrencia de un evento A, entonces puedo decir que los eventos son estadísticamente independientes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si pasa cualquier cosa, no importa la probabilidad de mi evento A, va a seguir siendo la misma, o al revés, la probabilidad de mi evento B no se verá alterada por la ocurrencia de un evento A. Cuando yo veo esta notación de que tengo aquí un evento A y tengo una línea vertical ligeramente más grande que la literal que representa mis eventos, significa que yo tengo aquí una probabilidad condicional. ¿Qué significa condicional? Pues que mi evento que está a la derecha ocurre primero y mi evento que está a la izquierda ocurre después. Esto se leería de la siguiente manera. Probabilidad de A dado que ocurre B. Cuando no se altera, quiere decir que el resultado de esta probabilidad condicional, es decir, la probabilidad de que A ocurra dado que B ocurrió en una primera instancia, es igual a la probabilidad de A. Es decir, esta probabilidad que me interesa aquí no se ve alterada por la ocurrencia de un evento B. Y lo mismo de este lado. Ahora bien, tenemos nuestra siguiente regla, que es la regla especial de multiplicación. Hace precisamente referencia al caso de eventos que son independientes. Cuando tenemos eventos independientes y nos preguntan por su probabilidad conjunta, lo único que vamos a hacer es multiplicar las probabilidades de estos eventos. Es decir, si yo tengo un evento A y un evento B y estos eventos son independientes y me preguntan la probabilidad de que A y B ocurran, lo único que tengo que hacer es multiplicar la probabilidad de A por la probabilidad de B. Ojo, esto solamente pasa en el caso de eventos que son independientes. Ejemplo. Tenemos datos sobre una encuesta que realizó una asociación donde se obtuvo que durante el año pasado 60% de sus miembros hicieron reservaciones en líneas aéreas. Nos dice que 2 de estos miembros fueron seleccionados al azar y nos preguntan ¿cuál es la probabilidad de que ambos hicieran reservaciones el año pasado? Entonces, pregunta extra. La probabilidad de que la persona 1 que fue elegida al azar hiciera reservación en una línea aérea influye en la probabilidad de que una segunda persona, también elegida completamente al azar, hiciera una reservación en una línea aérea. No, no influye, son eventos totalmente aislados, es decir, son eventos independientes. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra mi evento 1, que es que hiciera reservación la persona 1, no afecta la probabilidad de mi evento 2, que es que la segunda persona hiciera una reservación. Si la información de la encuesta me dice que el 60% hizo reservación, significa que yo puedo representar la probabilidad de que la primera persona hiciera una reservación como 0.60. ¿De dónde la obtuve? Mi porcentaje simplemente lo dividí entre 100 para expresarlo en forma decimal. Y lo mismo pasa con la probabilidad de la segunda persona. Tiene una probabilidad de 0.60. Entonces, si me están preguntando la probabilidad de que ambos hicieran reservación,
significa que busco la probabilidad conjunta de que la persona 1 y la persona 2 hicieran una reservación en una línea aérea. Por lo tanto, el cálculo me dice que tengo que hacer una multiplicación. La probabilidad de que la persona 1 haga reservación por la probabilidad de que la persona 2 haga reservación. 0.60 por 0.60, 0.36. Ahora, cuando yo estoy trabajando con probabilidades conjuntas, que es lo que tengo aquí en la tablita de abajo, yo estoy mostrando aquí todas las posibilidades que hay con las probabilidades conjuntas. La primera ya la hicimos, que la persona 1 y la 2 hagan una reservación. Luego tengo una segunda posibilidad, que la 1 reserve, pero la 2 no. Entonces aquí cambian las probabilidades. La primera sigue siendo 0.60, pero la probabilidad de que una persona no haga reservación simplemente la voy a calcular haciendo una regla del complemento. Si yo ya conozco que 0.60 es la probabilidad de hacer una reservación, a 1 le quito ese 0.60, que es todo lo contrario a hacer una reservación, es decir, no hacerla. Nos queda una probabilidad aquí de 0.40. Entonces, con esta conjunta, para su cálculo hacemos 0.60 por 0.40 y tenemos aquí 0.24. Siguiente posibilidad, que la primera persona no reserve, pero la segunda sí. Entonces hacemos 0.40 por 0.60 y escribimos aquí el 0.24. Y nuestra última posibilidad es que la persona 1 no reserva, la persona 2 no reserva. Entonces hacemos 0.40 por 0.40. Entonces tengo aquí enlistadas todas las probabilidades conjuntas. ¿Qué pasa si yo hago la suma de todas las posibilidades que existen? Voy a obtener una probabilidad igual a 1. Es decir, la suma de todas las probabilidades conjuntas debe ser igual a 1. Con eso yo puedo comprobar que enlisté todos los resultados completos. Cuando nosotros tenemos eventos que no son independientes, entonces tendremos que calcular el valor exacto de esa probabilidad condicional. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿O a qué se refiere esta probabilidad condicional? Como su nombre lo dice, está sujeta a una condición, es decir, esta probabilidad de que ocurra un evento determinado dependerá de que otro haya ocurrido en primera instancia. Por ejemplo, para calcular la probabilidad de que ocurra A dado que B ocurre primero, lo que tengo que hacer es tomar la probabilidad conjunta del evento A y el evento B y lo voy a dividir entre la probabilidad marginal del evento que marca la condición, que es el que está del lado derecho de la línea, es decir, de mi evento B. Por lo tanto, probabilidad de que ocurra A dado que ocurre B es igual a la probabilidad conjunta de A y B dividida entre la probabilidad de B. Y al revés, si yo quiero calcular la probabilidad de que ocurra B dado que A ocurre, arriba me queda lo mismo que es la conjunta, pero en la parte de abajo cambia. ¿Por qué? Porque mi evento que marca la condición ahora es el evento A. Ojo, esto es para eventos que no son independientes. Entonces, mi regla general de multiplicación la vamos a utilizar para calcular probabilidad conjunta de eventos que no son independientes. ¿Qué quiere decir esto? Que para calcular la probabilidad de que ocurra A y B, si estos eventos no son independientes, lo que tengo que hacer es una multiplicación. La probabilidad de A, que es el evento que pasa primero, por la probabilidad condicional de B, dado que ocurre A. En este caso en particular, como mi evento A es el que ocurre primero, tiene ahí su probabilidad marginal.
Y mi evento B, que es el que ocurre en segundo lugar, tiene una probabilidad condicional, es decir, la probabilidad de que B ocurra depende de que el evento A haya ocurrido primero. Vamos a ver un pequeño ejemplo de este caso de la regla general de multiplicación cuando tenemos eventos que no son independientes. Tenemos el caso de un señor al que le gusta jugar golf. Entonces, este señor todos los días va a jugar golf después de que llega de trabajar. Y es muy ordenado, entonces en su closet tiene exactamente 12 camisas exclusivas para ir a jugar golf. De esas 12 camisas, 9 son de color blanco y 3, que son las que quedan, son de color azul. Entonces, este señor, como va a jugar golf después de ir a trabajar, va un poco tarde, entonces se viste de noche y no prende la luz. Simplemente abre la puerta del closet, toma una camisa, se la pone y se va a jugar. Juega 2 veces seguidas y no lava las camisas porque como tiene muchas, pues no necesita lavarlas de manera inmediata. Usa una, la pone en la ropa sucia y luego agarra otra y luego le pone en la ropa sucia y así sucesivamente. Y nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que las 2 camisas elegidas sean blancas? Es decir, de estas 2 veces seguidas que se va a jugar golf, ¿cuál es la probabilidad de que haya elegido 2 camisas blancas? Entonces necesitamos calcular la probabilidad de que la camisa 1 sea blanca y la camisa 2 sea blanca. Como este señor toma una camisa del closet, la usa y no la lava, significa que se trata de un experimento sin reemplazo. Selecciona un elemento del conjunto de objetos y al momento de que hace la segunda selección, el primer elemento no vuelve al conjunto inicial. Por lo tanto, se trata de un experimento que es sin reemplazo. Entonces, para el caso de la primera camisa, al momento que la elige, él elige de entre las 12, es decir, tiene las camisas completas. Por lo tanto, la probabilidad de que la primera camisa sea blanca es de 9 sobre 12. Pero, ¿qué pasa con la selección de la segunda camisa? Como este señor las usa y no las lava hasta que se le terminan, significa que cuando selecciona la segunda camisa, ya no selecciona de entre 12 que tenía, sino que ahora le quedan 11. Y ya no tiene en total 9 blancas entre las cuales va a elegir, porque ya se puso una un día antes. Entonces le quedan 8. Lo que significa que la probabilidad de seleccionar una segunda camisa que sea blanca depende de que la primera camisa hubiese sido blanca, para este caso en particular. Por lo tanto, esta probabilidad, dado que ya no elige de entre las 12 totales, sino que le quedan 11, y tampoco elige entre las 9 blancas, sino que le quedan 8, la probabilidad de seleccionar la segunda camisa blanca, dado que la primera fue blanca, es de 8 sobre 11. Y como me están pidiendo aquí una probabilidad conjunta, significa que voy a multiplicar la probabilidad de que la primera camisa sea blanca por la probabilidad de que la segunda sea blanca, dado que la primera fue blanca. Entonces hacemos esa pequeña multiplicación y nos queda una probabilidad de 0.55. Puedo calcular lo mismo combinando camisas blancas con camisas azules. Solamente hay que cuidar
el orden en que se van seleccionando los colores. ¿Por qué? Porque se trata, en este caso en particular, de un experimento sin reemplazo. Cuando calculamos probabilidades conjuntas, sea con la regla especial de multiplicación o con la regla general de multiplicación, yo puedo ir agregando eventos. Si se tratara de eventos que son independientes, nosotros para calcular la probabilidad de A y B y C, lo único que haríamos es multiplicar la probabilidad de A por la probabilidad de B por la probabilidad de C. Pero si se trata de eventos que no son independientes, como este caso de las camisas, lo que tendríamos que hacer es calcular las probabilidades, sí con productos, pero solamente la primera sería una probabilidad marginal. Las siguientes probabilidades serían condicionales. Y en el orden en que se presentan acá las conjuntas, es en el orden en que van a ir ocurriendo los eventos. Entonces, en el caso de eventos que no son independientes, tendríamos que la probabilidad de A y B y C es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado que ocurre A por la probabilidad de C dado que A y B ocurren. Nosotros pudiéramos hacer ahora, en el mismo caso de las camisas blancas, agregar una más a esa conjunta, es decir, que además la tercera camisa también fuera blanca. Entonces, la probabilidad de que esa camisa número 3 sea blanca depende de que la primera y la segunda hayan sido blancas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo ya no elijo de entre 11, sino que tengo 10 camisas de donde elegir y ya no tengo 8 blancas, sino que tengo 7. Y ya nada más multiplicamos acá las probabilidades. Ojo con esta pequeña parte. El hecho de que los eventos sean mutuamente excluyentes no significa que quiera decir lo mismo que los eventos sean independientes. Nos dice también acá esta pequeña anotación que dos eventos cuyas probabilidades sean distintas de cero no pueden ser al mismo tiempo mutuamente excluyentes e independientes. Y luego, si sabemos que un evento excluyente va a ocurrir, otro evento no puede ocurrir. Por lo tanto, la probabilidad de que ese segundo evento ocurra se reduce a cero y por lo tanto se trataría de eventos que son dependientes. Y finalmente, dos eventos que no son mutuamente excluyentes podrían ser o no ser independientes.